Saludos, amigos. Y se disputaron a dentelladas el último lugar. Una especie de tragicomedia se vivió en el Ecuador el pasado 9 de febrero, con las elecciones generales que buscaban elegir al nuevo presidente o presidenta en el Ecuador que sea capaz de conducir a la nación. Fue tanta la diferencia, tan distintos los espacios que se han disputado, que en el Ecuador ahora se da una imagen de falso bipartidismo, pero porque de los 16 candidatos participantes, tan solo dos, la Revolución Ciudadana con Luisa González y el presidente Daniel Noboa, se lograron arribar, al menos en estas dos tiendas políticas, a algo cercano al 90%. Mientras tanto, los demás, los 14 restantes, tuvieron a su haber una tan pobre participación que realmente refleja el nivel de incultura política que tenemos en el Ecuador. Sin embargo, vale la pena que separemos a quien logró el tercer lugar, que es el ingeniero Leonidas Issa y el movimiento indígena. Más de 500,000 votos son una cantidad respetable para un electorado que agrupado en un 5% y que según Leonidas Issa pudo hasta haberse dado un fraude que los perjudicó en un momento determinado en ciertas poblaciones, pero ya señala al menos que en ese grupo hay un punto de derrotero importante. Es decir, tienen votación con qué sostenerse. Pero en cuanto a los demás, realmente, fíjense, es tan crítica, tan baja la votación, que yo creo que debe analizarse no solo dentro de estas agrupaciones políticas, sino en términos de la comunidad política ecuatoriana, qué fue lo que ocurrió. Analicemos. Hay una candidata a la cual para mí es innombrable. No se puede fomentar el odio de manera tan visceral como lo hizo la innombrable, de manera que para mí ni ella ni su votación existen. Son el odio político que le vuelve tan despreciable a esa candidatura. En el grupo de los 12, quien encabeza menos del 1%, todos, absolutamente todos tienen menos del 1%, logra un 0.73% el señor Henry Kronfle Cosaya. Es la votación más pobre que han tenido los socialcristianos en términos electorales desde su propia fundación como movimiento político allá en 1950. El Partido Social Cristiano es quizás el más perjudicado en estas elecciones, al que menos le favoreció el voto por su potencial histórico. 0.73% es un cobrar de deudas, es un golpe al ego, es un revés a su incoherencia política dentro de la propia derecha y sobre todo a una falta de comprensión del nuevo momento que vive el país. Se han quedado a la saga sin ningún tipo de planteamiento respetable, valioso o que pueda decirse es apreciable por el electorado. Y es notorio que Daniel Noboa le robó a este espacio de la derecha la votación que en algún momento tuvieron y que les hizo fuertes. Abajo de ese espacio de los socialcristianos, con un 0.53%, se queda el señor Pedro Granja y el Partido Socialista. Sí se esperaba más. Sinceramente, la sorpresa no es tanto por la pobre votación cuanto el bajo impacto que tiene Pedro Granja en el votante, a pesar de haberse comprometido a un mayor o un incremento grande de la votación que en algún momento venía arrastrando el Partido Socialista. Pero independientemente de la figura de Pedro Granja, a la cual se le acusaron todos los cuestionantes posibles, desde los escupitajos hasta los insultos, Pedro Granja al menos obtiene algo para una agrupación política
que se ha prestado para la prostitución de la actividad electoral en las últimas décadas. Se han puesto en el peor de los planos. Han aceptado siempre las peores candidaturas. Ahí tienen ustedes ese cobro de deudas, los socialistas. Los socialistas ahora tratan de invocar el núcleo ideológico, pero es impresionante. En realidad, lo que deben haber siempre dimensionado y calculado es que ellos mismos se han anulado ideológicamente del esquema político ecuatoriano. No son de derecha, no son de izquierda, no son un grupo centrista, no están en el progresismo, no están en nada. Más abajo de ellos están dos candidatos con una similar votación de un 0.40%. Tanto Jimmy Jairala como el profesor Jorge Escala. Ese 0.40%, en el caso de Jairala, es una crítica a su inestabilidad. Nadie sabe dónde ubicarle a Jimmy Jairala. Está siempre, frecuentemente, en un espacio, en otro, pactando con unos, pactando con otros. Creo que no ayuda, en definitiva, tanta inestabilidad ideológica de parte del comunicador. Esa votación, además, es una severa crítica al MPD, a Jorge Escala, hoy presentados como Unidad Popular. Se nota que esta agrupación no es capaz de crecer y que su descenso es tan evidente que logran con ese 0.40% tan solo un reflejo de la inexistencia como agrupación política. Ellos, que se dicen de la izquierda ecuatoriana, ellos, los únicos propietarios de la izquierda nacional, no reciben ningún tipo de apoyo ni de aporte, porque, si se fijan, en las 2 últimas décadas, los nombres de los que participan en este Movimiento Popular Democrático, hoy Unidad Popular, son los mismos. Son los mismos, además, que por enfrentarse a Rafael Correa, al correísmo, como ellos dicen, se hicieron tanto daño así que su prejuicio es grave. Ellos prefirieron votar por Lazo. Ellos respaldaron abiertamente a Trujillo y uno de sus candidatos, el señor Andrés Quispe, andaba condecorando a Trujillo en medio de toda la deshonra que eso significó para el país. El pestilente legado de Trujillo, ¿recuerdan? Bueno, pues llega un instante en que la gente se harta. Y el MPD debe desaparecer junto con Unidad Popular. Ya desaparecieron un momento, alguien les revivió, pero sinceramente nada tienen que hacer en este espacio. En la agrupación del 0.30 tenemos al menos a dos que poco se esperaba y que más bien eso les da a entender que nada tiene que hacer en el espacio político ecuatoriano. El uno, el de Construye, Henry Cucalón, 0.36%. Nada. Ministro de Lazo, arrimado a María Paula Romo. El señor Henry Cucalón termina su carrera política con un golpe o un bofetón a su ego. Tan pobre votación presidencial solo significa que la gente no le aceptó. Y no le aceptó por la imagen que siempre traslució y una arrogancia sorprendente. En fin de cuentas, el rato de decidir ante la papeleta, la gente sí recordó muy bien quién era Henry Cucalón y prefirió no escogerlo. Como tampoco le sorprendió lo de Luis Felipe Tillería, una persona que tenía una serie de conceptos que por demás está decir, causaron rechazo, repudio en la gente. Aquello de trabajar como chinos, exhibir un proceso o un concepto de xenofobia en medio de una crisis de migrantes, no es precisamente el mejor consejo.
Y el señor Tillería tan solo fue reconocido en el debate como uno de los que participaron con ridículo. 0.32%. Igual, nada. Absolutamente nada. Pero Tillería afirma que va a volver por las próximas elecciones. Lo irónico es que ni siquiera pudo votar por él mismo. No se tomó la molestia de cambiar de domicilio y, viviendo como vive en Londres, nos vino a ofrecer una serie de soluciones que son más bien para el olvido. En el grupo de los 20, están algunos de aquellos a los que realmente la ciudadanía ha preferido mantener una larguísima distancia para no acordarse de ellos nunca más. Y me voy a referir concretamente al ex gobernador del Guayas, participante de la agrupación de Guillermo Lasso, Francisco Tabaqui. Pobre, pobrísimo 0.26%. Pobre, pobrísimo. ¿Por qué? Porque Creo fue el partido gobernante. Porque Creo tiene una amplia experiencia en la participación electoral con sus cuadros. Y porque realmente, si lo ponemos así en este plano, de la militancia de Creo, tan fantasmagórica que aparecía a momentos y luego desaparecía, Tabaqui es el único que resulta ser un candidato afiliado o participante de esa agrupación desde sus bases. Y eso ya le da una prueba puntual de en qué quedó Creo en condición de escombrero de la historia. 0.26%. Y el otro, a quien le debe una dura lección la política ecuatoriana, es a Carlos Rabascal, 0.22%. 0.22%. Carlos Rabascal debe asimilar que una era su presencia junto al Movimiento Revolución Ciudadana y otra muy distinta es con la Izquierda Democrática. Es más por él, digo yo. Y la gente también ha decidido irle cerrando todos los espacios a la Izquierda Democrática. Porque la Izquierda Democrática se convirtió en ese comodín que es utilizable por los gobiernos para tratar de enfrentarse con la revolución ciudadana. Y ese comodín va perdiendo espacios poco a poco en medio de actos de corrupción, denuncias entre ellos, violencia dentro de la propia agrupación política contra las militantes, lo cual no ayuda absolutamente a nada. La Izquierda Democrática en este momento es el fiel reflejo de ese 0.22% para Rabascal. Porque Carlos Rabascal casi logra ser vicepresidente de la República en la primera competencia de este tiempo con Andrés Arauz. Él no decidió continuar con la Revolución Ciudadana. Sus motivos tendrá. Pero creo que la equivocación mayor fue ir a buscar espacio en un grupo político que ya no tiene ninguna trascendencia en el Ecuador y que más bien causa repudio, causa rechazo su constante alinearse con los gobiernos de turno para tratar de obtener algún beneficio. Eso no va más. No le da. Más abajo de los 20, ahí sí están quienes disputaron el espacio para el último lugar. Y como digo, a dentelladas. Juan Cueva, un desconocido Juan Cueva, 0.17%. Enrique Gómez, 0.18%. Estos dos, más bien habrá que estimular que su participación sea constante, aun cuando no en la presidencia, pero si quieren mayores espacios políticos, hagan carrera política. Son dos desconocidos totalmente. Si su presencia fue para ganar nombre, no lo consiguieron. Están en una agrupación profunda, abajo, en el fondo.
Claro, para la gente no es cuestión solamente de conocer a su candidato, sino valorarlo. Y en estos dos casos, tanto del señor Juan Cueva como del señor Enrique Gómez, no hay ningún tipo de valoración, ni buena ni mala. No existe. Ahí sí, en cambio, son los candidatos los que logran esa votación. Nula. Y al final, el que se lleva las palmas del último lugar, el que peleó a muerte para tratar de llegar al último lugar como siempre lo hizo. Ya cuando todos los demás ya habían hasta pasado la meta, recién llegaba el señor Iván Saquicela. Y este sí es un castigo. Este es un bofetón de la peor especie para alguien que aparece en la política ecuatoriana como un oportunista. Expresidente de la Corte Nacional de Justicia, el del influjo psíquico, pues uno de ellos, el que se esmeró en perseguir al correísmo, en el que ha participado solamente con el afán de exhibirse y decir que él encarceló, juzgó, sancionó, sentenció, atacó, destruyó a Correa. Ese era su discurso. No tenía más. Es impresionante. Ese 0.12%. Nadie se lleve el récord, nadie, nunca, ningún candidato en la historia política del Ecuador ha obtenido tan bajo nivel. Ya ni siquiera Teleamazonas le tomó en cuenta. Ellos que de manera vil anunciaban las sentencias del señor Saquicela, al que le correspondía la capacidad de anunciar por ese canal cualquier tipo de acción jurídica. Esa pues es ahora una de las mayores acusaciones en contra de alguien que actuó como un juez de manera inapropiada. Saquicela recibe el peor calificativo electoral en este tiempo. No sirves, no vales, no eres, no vives. ¿Para qué participaste? Junto de la mano de Gustavo Larrea, la gente les castigó a los dos. La gente les castigó a los dos. Les dijo claramente que no les iba a dar el voto a un grupo que lo único que ha hecho es daño en el Ecuador. Porque han provocado daño, han causado acusaciones de manera injusta en contra de muchas personas, han destruido vidas y eso se paga. Electoralmente hablando, eso se paga. Algo peor, el señor Saquicela, con ese 0.12%, llegó en un instante en que era tan ignoto que ni siquiera puede decirse que en algunas mesas había algún reflejo o destello de su presencia. Hay un alto número de mesas electorales en las cuales no contó con un solo voto el señor Saquicela. Un solo voto. Un alto número de mesas. Revísenlas. Es bastante probable que usted pueda acceder al conteo del Consejo Nacional Electoral y se encontrará con esa realidad. Al final todo esto realmente le pone en evidencia que el país, carente de un respeto electoral, no del votante, sino de quien se propuso ser candidato, lo devuelve con una cruzada permanente entre todos de por este yo no voto. Lo grave de todo es que en este grupo de los 12 candidatos con tan mísera votación, el Ecuador gastó millones de dólares que ellos tendrían que devolvernos, pero no lo van a hacer, porque la ley no lo dispone, porque la participación democrática lo manda, pero que por ética ellos ni siquiera debieron haber gastado ese dinero. Pero para los medios de comunicación eso era una especie de carne de tigre, fácil y apetecible, con la cual se lanzan para buscar un espacio, un dinero, una pauta. Así de claro, hubo mucha corrupción en el manejo de la pauta electoral entre los medios y estas agrupaciones. ¿Por qué participaron ellos? ¿Por nombre? No, porque se prestaron al alquiler de los partidos.
que son los que viven del fondo electoral y que a través de estas participaciones al menos tienen una especie de oxígeno para unos cuantos años más. Es un espectáculo carísimo el que nos cuesta a los ecuatorianos el tener que soportar a un grupo que lo único que hizo es disputarse a dentelladas el último lugar. ¿Qué ideología me van a decir ahora que tiene? ¿Tendrán la cara siquiera de hablar? Mejor que no vuelvan. Le pido que se afilie a Ecuador Inmediato Premium. Por favor, deme su clic en gracias, deme su like, aporte a nuestro crowdfunding. Permítanos seguir contando con su presencia ante la historia. Gracias por preferirnos. Ecuador Inmediato, en la lucha por la verdad y la vida. ¿Quieres estar informado de lo que pasa en Ecuador y en el mundo? La mejor manera es afiliándote a Ecuador Inmediato Premium. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Ingresa a YouTube desde tu dispositivo, digita Ecuador Inmediato y una vez que encuentres nuestro logo, haz clic en él. Ahora, en los botones de suscribirse y unirse, vuelve a dar un clic. Se desplegará la ventana de Ecuador Inmediato Premium, donde nuevamente harás clic en unirse. Llena los datos de número de tu tarjeta de crédito o débito. El valor por inscripción será de $3.99 por mes, más impuestos, el cual será debitado automáticamente de tu cuenta. Ahora hacemos clic en pagar y el proceso ha terminado. Ya eres parte del club de suscriptores Premium de Ecuador Inmediato. Te enviaremos notificaciones sobre nuestros editoriales y como miembro Premium tendrás acceso a contenido exclusivo. Ecuador Inmediato, 20 años informando al país y al mundo.